Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes en este día. Desde aquí un abrazo a todos los que no han podido todavía saludar de frente. Me gozo en el Señor y en lo que Dios está haciendo en este lugar. Desde anoche que me paré ahí recostado en esa pared, lo que yo sentía de la presencia de Dios en este lugar me erizaba los pelos completos. Y es que Dios estaba esperándonos antes de que nosotros llegáramos. Porque Dios es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Hay momentos en la vida del hombre en que se siente muy nervioso. Yo todavía recuerdo el momento en que tuve que enfrentar a quien habría de ser mi futuro suegro. Yo soy chaparrito. En aquel entonces yo pesaba solo 150 libras. Imagínenselo. Y mi suegro es como el alto del obispo, así, altote, pero heavy. Y yo lo miraba así de lejos y yo decía, Dios mío, hoy tengo que hablar con él. No se le puede mandar una carta. No le podré. No existían teléfonos celulares en esa época todavía. No es que yo sea muy viejo, pero no existían los celulares. No se había inventado. El telegrama es lo único que se usaba en ese tiempo. O las cartas. Y yo lo miraba, y créanme, honestamente, yo lo miraba y me sentía acoquinado. Me sentía impresionado. Hasta que finalmente me le acerqué. ¿Y saben por qué? Porque es que la fuerza que me alaba hacia la hija de él era más grande que el miedo que yo le tenía a él, con todo lo grandote que estaba. Sí, hasta que me hice hombre en ese momento. Y salí a enfrentarlo. Después no sé qué me volví cuando empezó a hablar, pero por lo menos me llené de valor para ir a hablarle. Pero aunque esto fue una parte graciosa de mi vida, de mi comienzo, en la relación con quien es mi esposa, en la vida, realmente nosotros en la vida tenemos gigantes a los que tenemos que enfrentarnos y nos sentimos nosotros enanos. Probablemente ese gigante al que tenemos que enfrentarnos no necesariamente sea un suegro grande y fornido. Probablemente sea cualquiera de las otras situaciones que en la vida pueden venir y de las cuales estaremos conversando en el transcurso de este sermón, si Dios nos da vida y gracia para compartir lo que Él me dio para traerle a la iglesia reunida en este día, aquí en este lugar. Quiero hacerlo leyendo la escritura, primero que todo, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11 y versículo 12. Si va a aparecer, perfecto, si no yo la leo. ¿Cuántos tienen Biblia? Los que no tengan, acérquense a algún cristiano para que la puedan leer. ¿Por qué se ríen? Dice así la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su palabra santa. Por lo tanto, desde el momento en que vamos a comenzar este sermón, vamos a dejar bien sentado, bien claro que esto no es para cobardes. Esto es solo para valientes. Está bien. Pero antes de darles el título del sermón, yo quiero quiero presentar una historia fascinante. Bueno, realmente para mí todas las historias de la Biblia son fascinantes. Pero hay algunas que son más fascinantes o por lo menos marcan más que otras. Y yo me quiero referir a una historia que está narrada en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 17. Si lo quieren poner, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir recreándonos en lo que estuvo pasando ahí para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros en este día. Según dice la palabra de Dios en este capítulo 17 de Primera de Samuel, estaba una conflagración a punto de comenzar. Por un lado, estaban los archienemigos de Israel. Los archienemigos de Israel. Los que más problemas le han dado a Israel todavía hasta la fecha de hoy.
y son los filisteos. Por el otro lado, teníamos un ejército liderado por un hombre que dice la Escritura que de los hombros para arriba era el más grande que había en todo Israel, el rey Saúl. Cuando se acercan a la batalla, acampan en un monte a un lado, todos los filisteos, y acampan en un monte al otro lado de un valle que estaba en medio, el ejército de Israel. El valle se llamaba Ela. También le conocen como el valle del Alcornoque. Pero el valle de Ela era un espacio llano, que es donde se enfrentaban los dos ejércitos. Miren cómo es esto. Acá hay un monte lleno de soldados y todos mirando hacia los enemigos que están en el monte del frente, y lo único que los está separando no es el valle. El valle no es quien los separa es el miedo de enfrentarse unos contra los otros. Lo que los está separando no es el valle, lo que los separa es el terror que les estaba dando. Porque si los filisteos hubiesen sido tan bravos como ellos decían ser, hubiesen bajado al valle, hubiesen subido a la montaña y atacaban a los israelitas. Si los israelitas hubiesen sentido el poder del ejército que tenían, el capitán que tenían al frente, que era el más altote de todos, que impresionaba al ejército por su altura, a sus enemigos también por su capacidad física, hubiesen bajado al valle y hubiesen enfrentado al enemigo subiendo la cuesta, y se hubiese armado allí lo que se hubiese armado. Pero ninguno de los dos se atrevía a bajar. Uno de ellos, el más astuto, dice: vamos a trazar una estrategia. Y ahí comienza entonces nuestro sermón. Sin bajar ninguno al valle de Ela, desde un lugar del monte aparece un grandulón que dejó chiquitito, dejó enano al rey Saúl. Y dejándolo enano, se paró y empezó a gritar. Y el versículo 3 de este capítulo comienza a hablarnos de qué empieza a pasar ahí. Pero antes de eso, les voy a dar el título de este sermón. El título del sermón es: De regreso al valle de Ela. De regreso al valle de Ela. El versículo 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte al otro lado, y había un valle entre ellos. ¿Qué está pasando durante el tiempo en que estaban los filisteos en un monte y estaban los israelitas en el otro monte? Todos los días comían, todos los días bebían, todos los días buscaban un espacio para ir a hacer 1 y 2. Todos los días tenían tiempo para conversar entre ellos, y el valle en el medio, solito. Nadie se atrevía a cruzarlo, nadie. No había uno que pusiera un pie en el valle. Pero entonces, mientras estaban allí, se fueron acostumbrando al tiempo que llevaban ya de compartir entre ellos, hablaban y empezaron a dejar de prestarle valor o importancia al gigante que cada día se paraba a desafiar al ejército de Israel. Dice la palabra de Dios que por 40 días estuvo el gigante parándose desde la montaña y gritándole y desafiando al pueblo de Israel. 40 días. En esos 40 días, ¿qué estaba pasando? No nos importan los filisteos, nos importa el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, lo primero que pasó es que había un rey que había sido ungido y no era más que un cobarde, porque había perdido la conexión con Dios. Había perdido la línea directa, estrecha con Dios. Se había decidido andar en sus propios caminos, tomar sus propias decisiones, y desde esa perspectiva quedó separado de la gracia de Dios. Dios lo destituye como rey,
no perpetúa su reinado y Dios lo desecha como un ungido suyo. Dos cosas le pasaron a Saúl. Luego entonces el ejército que estaba a su alrededor decía: si el más grande de nosotros, si el que se supone que es el ungido, si el que creemos que es nuestro líder, no se avienta, no se lanza, no se anima, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si al final nosotros lo que hacemos es ir detrás de él. Eso mismo pasa en nuestras casas, eso mismo pasa en nuestras congregaciones, eso mismo pasa en nuestra propia vida, porque padres, usted debe ir delante y debe cuidar la unción de Dios, debe cuidar el respaldo de Dios, debe cuidar el testimonio de Dios, o de otra manera su familia va a estar desprotegida, parada en el monte, comiendo, durmiendo, gastando dinero, viendo al enemigo al frente y no bajando al valle de Ela para acabar de enfrentarlo y llevarse la victoria. No se concibe la idea de que los padres estén entretenidos y se conformen con estar simplemente como hacía Saúl: dales comida, dales bebida, dales comida, dales bebida, y sigamos al lado de acá en el valle el medio vacío, y nosotros aquí en el lugar alto temblando de miedo cada vez que el enemigo se para al frente y nos mete 4 gritos para impresionarnos. Pero miren, recuerden, el enemigo gritaba desde el monte, no bajó al valle, gritaba desde el monte, no bajó al valle. Y si el ejército de Israel hubiese dicho: por más que nos estén proponiendo que uno de nosotros vaya a pelear con él, ¿qué tal si a nosotros nos da 3 pepinos que él nos esté proponiendo uno solo y le caemos en pandilla y esto se acaba? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Por la falta de valor, por la falta de la unción del líder, por la falta del liderazgo de quien Dios había puesto allí. Y puede ser tú, padre de familia, puede ser tú, alumno de una escuela donde el único ungido conocido o que conoce la palabra de Dios eres tú, el único. Entonces no nos extrañemos que en nuestros colegios, y no nos extrañemos que en nuestros centros de trabajo, a nuestro alrededor no haya problema y la gente hable y digan malas palabras y digan cochinadas sin medirse de que estamos presentes, porque nuestra luz no es una luz que alumbra en la oscuridad, porque hemos roto la comunión con el Padre, con Dios. Dice la palabra de Dios, acá mientras estamos leyendo, el versículo 8 dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? No se les olvide esto que acabo de decir en este instante. ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío al ejército de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y quiero señalar aquí algo interesantísimo. El enemigo se puede parar delante de nosotros. El enemigo puede amenazarnos y lo hace, porque la palabra dice que él anda como león rugiente, buscando almas para devorar. Pero lo único que está haciendo es rugiendo. Y mientras el león ruge y nosotros temblamos de miedo porque lo escuchamos rugir, el león nos está diciendo: ¿no son ustedes los miembros de la iglesia, soldados de la cruz de Cristo? ¿No es eso lo que son? ¿Por qué no vienen a pelear conmigo? Y nosotros sentimos: ¿cómo vamos a pelear con él? Si nosotros somos apenas en el mundo 14,000, 15,000 personas, ¿cómo vamos a enfrentarnos a un enemigo tan grande? Y el asunto es que perdieron de vista
que ellos no son siervos de Saúl, ellos son siervos de Jehová de los ejércitos. El enemigo no tuvo valor para decirle, ustedes son siervos de Jehová de los ejércitos, porque eso le hubiera dado valor a ellos. Y ustedes son siervos de un hombre, ustedes son siervos de un rey, y nosotros no lo somos, somos hijos de un rey soberano, no somos siervos de los hombres, somos siervos de Dios. Otra cosa que perdió de vista Israel es que cuando el enemigo los estuvo desafiando, no es cuestión de que desafía a una persona, y no es cuestión de que desafía a una iglesia, no es cuestión de que desafía a una congregación, no es cuestión de que desafía a una institución. Está desafiando a Jehová de los ejércitos, está desafiando al Cristo en la cruz, que a precio de sangre compró la iglesia para que la iglesia sea salva. Así que no es cuestión contra ti, no lo tomes a lo personal. El enemigo no le importas tú. El enemigo te está viendo a ti simplemente como un muñeco de cartón. El enemigo, su ira, su rabia, no tiene nada que ver ni contigo ni con la iglesia. Tiene que ver con Jesucristo, el que le machacó la cabeza en la cruz del Calvario. A ese Jesús sea la gloria. Así que cuando Satanás nos presente guerra, cuando Satanás nos presente una lucha que enfrentar, cuando Satanás haga que te sientas mal, que estés enfermo, que la aflicción llegue a tu vida, que el marido insoportable, que las dificultades con los hijos, que si la droga, que si el asesinato, que si la prisión, que si las faltas de respeto, tranquilo, no es contigo, está peleando con Jesucristo el Salvador. Y son los últimos movimientos, los extertores de muerte de Satanás, porque Cristo un día lo derrotó en la cruz del Calvario. Además de eso, entendamos que las batallas y las pruebas que vienen a nuestra vida no vienen para castigarnos. Eso es una mentira de Satanás, eso es un engaño de Satanás. Satanás nos hace creer que nosotros somos malos, y porque somos malos merecemos el castigo de lo que nos está pasando, para desenfocarnos que lo que nos está pasando no es un castigo. Lo que nos está pasando es una prueba que debe ser una prueba que glorifique el nombre de Dios. Debe ser una prueba que cuando la pasemos, Dios resulte glorificado. A mí me encanta cuando el siervo Job, después de haber sufrido todo lo que estaba sufriendo, hay un versículo perdido en medio de todo el libro grande de Job. Hay un versículo perdido por allá, en el medio chiquitito, que dice: y en todo esto no halló Job despropósito alguno de parte de Dios. No halló Job despropósito. Óigame, se te mueren los hijos, pierdes todo tu dinero. Por ahí de repente, si yo pierdo el mío, no me afecta gran cosa. De hecho, no me afecta nada. Pues no tengo nada para perder. Pero estamos hablando de un tipo multi-archi mega millonario, un tipo súper riquísimo en cuanto a cosas materiales. Además tenía 10 hijos. Si a nosotros se nos muere uno y queremos que la tumba nos trague a nosotros junto con él, imaginemos 10 hijos de un solo golpe en un solo día. Que en un solo día pierdan todos sus millones, que en un solo día pierda toda su hacienda. Y dice: con la calma más grande del mundo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el desgraciado de Satanás se agarró un clase de machucón en el dedo ese día, que eso fue tremendo. De eso estamos hablando, porque Job tuvo pantalones para bajar al valle de Ela y enfrentarse al enemigo y decirle: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De los valientes es el reino de los cielos, mi hermano. Solo los valientes escriben la historia. Los cobardes esperan que se la cuenten, pero los valientes la escriben. Después, la enfermedad le cae. Le cae la enfermedad. La sarna, los trozos de carne cayéndose, el olor a podrido. No había quien se le acercara. Los amigos estuvieron una semana llorando en su presencia. Dice que los amigos estaban mirándolo y llorando una semana entera sin poder hablar ni una sola palabra. ¿Cómo sería
la condición de ese hombre parecería un guiñapo, parecería un paño de lavar el piso. Así parecería ese hombre. Y en medio de toda su tranquilidad, dice, ¿recibimos de Dios el bien? ¿No vamos a recibir también el mal? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde ven ustedes el problema? Y a la esposa le dijo, como una mujer tonta has hablado. Como una mujer fatua has hablado. Dios es bueno. Dios es bueno. He dicho que Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Y este hombre, cuando tuvo la posibilidad de conversar con Dios, y en su conversación con Dios, Dios le dice, mira, déjame quitarte el sufrimiento que tienes y todas las preguntas, porque el hombre de Dios, aunque sea valiente, se hace muchas preguntas. No crean que no se hace preguntas, no crean que es que me paré aquí y no pasa nada, yo soy el superhéroe porque Dios está conmigo. Sí, es verdad, Dios está contigo, pero sufres y te duele y lloras y gimes y pataleas. Lo único que tú no haces es culpar a Dios. Lo único que tú no haces es renegar. Lo único que tú no haces es abandonar. Tú bajas, te paras en el valle de Ela y le dices al grandulón que está al frente, ¿cuál es el problema? Más son los que están con nosotros que los que están con ustedes. Porque uno con Dios es la mayoría. ¡Ja! Qué cosa tan linda lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Dice, mire, en el Salmo 91:7, para dejar este un momentito aparte, Salmo 91 del 7 al 10 dice así, caerán a tu lado 1000 y 1000 acá, a este lado. A ver, mano izquierda, todos, digan, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¡Ja! Mire, mi hermano, si usted con estas palabras todavía sigue siendo un cobarde enclenque, que no se anima a bajar al valle de Ela y enfrentarse a Satanás y decir en el nombre de Jesucristo no más pornografía, en el nombre de Jesucristo no más traiciones, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi iglesia. Si usted no es capaz de bajarse al valle de Ela y enfrentarse a Satanás y decir no digo más malas palabras y honro a mis padres y perdono al hermano que me ofendió y levanto bandera de paz, porque a paz nos ha llamado el Señor, usted se la puede dar de bravucón, pero no es más que un cobarde. Y los hermanos no lo conocerán, pero Dios lo conoce y eso es peor. Es peor, porque nos cuidamos de la apariencia de lo que piensen y digan los demás y no nos cuidamos de lo que piensa Dios. Y me vale pepinos lo que piensen los demás, me importa lo que piensa Dios de mí. Porque no te preocupes por aquel que puede matarte el cuerpo y nada puede hacerle al alma. El miedo debes tenerlo de aquel que te mata el cuerpo y el alma te la echa al infierno. Y dice Isaías, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Así que dejémonos de bobería y no le tengamos miedo a Satanás, que no es más que león rugiente sin dientes. Sin dientes. Yo lo vi. Satanás es un león que ruge de dolor, de desesperación y no tiene dientes, porque nada le va a pasar a los hijos de Dios. Nada. Caerán 1000 y 10,000, pero a ti no va a llegar. Él nos hace ver fantasmas. Nos hace ver fantasmas y lo que estamos viendo es como los niños que en la noche acostados miran al techo de su casa y lo que ven son las figuritas de la sombra que la luz proyecta, y a veces se ponen a jugar y con las manos para hacer patitos y para hacer perritos y para hacer maripositas y qué sé yo, qué sé cuándo, pero cuando han entretenido y se lo hace otro sin que ellos lo sepan, ahí mismo se espantan y se orinan en la cama y no se dan cuenta que no es más que sombra. Y Satanás es sombra, sombra. Ya Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. El final de la historia ya yo la leí, yo la conozco, se la puedo contar. Cristo es el vencedor.
Y nosotros somos más que vencedores. No, mentira. Ustedes no me creen eso. Ni ustedes mismos se lo creen. Vamos a repetirlo pero fuerte para que nuestro corazón lo escuche. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mi hermano, baja tu valle de Ela sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Llevo 30 años cayéndome y levantándome, cayéndome y levantándome. Voy a enfrentar mi gigante. Lo voy a enfrentar en el nombre de Cristo. Porque más poderoso es Jehová de los ejércitos que lo que Satanás pueda hacer de poderoso. En el capítulo, otra vez 17, en el versículo 26, el 26 y el 25, lo voy a leer primero el 26 y después el 25. Ya David estaba en el campamento y escucha al bravucón que dice: oh, ¿quién viene del ejército de Saúl a pelear conmigo? Y entonces él se pone a hacer preguntas. Imaginemos esto. Todos son gente de guerra. Todos son soldados. ¿Por qué no se llevaron a David? ¿Por qué no se llevaron a David cuando se llevaron a los soldados? Porque nunca lo miraron como prospecto para soldado. Porque el aspecto de David era todavía de... Vete a cuidar las ovejas, muchachos. Es más, vamos a hacer un banquete en la casa. Vamos a hacer un banquete porque vino el apóstol. Y cuando llegó el sacerdote Samuel, al único que no invitaron fue a David. Al único. ¿Para qué va a ir David a la guerra? No lo consideraron nunca. Pero llega allí el chamaquillo este y dice, según el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: oye, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? Qué lástima que no me están siguiendo, chicos, con la escritura en el visual. Punto negativo para eso. Dice, ¿cómo decía el gigantón que estaba desafiando a los escuadrones de Israel? No, siervos de Saúl, escuadrones de Israel. Esas eran las palabras del gigantón. Siervos de Saúl, ejército de Israel. Miren la pregunta de David, diferente. Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por fin un hombre en medio de un ejército, por fin un hombre capaz de decir la verdad, capaz de decir: no te sirve estar jugando con las jovencitas si no te piensas casar con ella. No te sirve estar respondiéndole texto a todos los machitos si no piensas tener una relación con él seria. No te sirve eso. No te sirve andar vistiéndote, exhibiendo. No te sirve andar copiándote los exámenes en la escuela. No te sirve esconderte de tus padres. No te sirve ser un padre que desatienda a la esposa y a los hijos en el hogar. Por fin un hombre de verdad. Pero era un hombre que pasaba las noches solito porque nadie pensaba en él, con un arpa en la mano tocándola y cantándole a Dios en medio del campo, junto con las ovejas, sin público. Era un hombre que no quería público, que no le importaba que lo pusieran a cantar o no cantar en la congregación de los santos con 800 personas. Él tenía un montón de ovejas y un montón de ángeles y una corte celestial donde había un Dios que lo escuchaba cada noche. Y a él le bastaba con eso. Por eso él podía decir: ¿quién es este incircunciso que osa desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Qué perspectiva tan diferente. Qué perspectiva tan diferente cuando tú gastas tiempo a solas con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios y tienes solo 17 años.
Cuando sin importar lo que tú hayas hecho, ni cuánto te hayas equivocado o lo que haya pasado en tu vida, tú vienes a los pies del Señor y reconoces: he fallado, Señor. Contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Perdona mi iniquidad. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado. Oh Señor, apiádate de mí. Y luego Dios te va a poder decir, como le acaba de decir esta jovencita que estaba acá: y vas a predicar, y te voy a usar, y vas a poner las manos, y vas a trabajar, y me vas a glorificar. Y Dios piensa en ese que anda solito y que nadie lo ve. A lo mejor no eres el más popular, porque no eres quizás el más figurín, como yo. A lo mejor no eres el que mejor canta. A lo mejor no eres el que mejor diriges. A lo mejor no eres el que más limpio dejas el templo. Pero a lo mejor es el que en privado tienes conversaciones con Dios y le dices: papi lindo, te amo, qué lindo eres, qué dulce es estar en tu presencia, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y aunque falles, como falló David, aunque te equivoques como se equivocó David, y vuelves a su presencia, luego Dios va a hablar con tu hijo y le va a decir, como le dijo Dios al hijo de David: si me sirves como me sirvió tu padre, cuyo corazón era conforme a mi corazón, yo también estaré contigo. Y yo digo: wow, ¿qué pasó ahí? ¿O Dios no leyó la Biblia? ¿No sabe lo que hizo David? ¿O a Dios de verdad que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a su mal camino y Él lo perdone y Él lo salve? Porque no quiero la muerte del impío, dice Dios. Me fascina Dios. Créanme, Dios me tiene enamorado. Me derrito como mantequilla en su presencia. Dios es maravilloso. Bueno, la respuesta está en el versículo 21. ¿Ya están cansados? ¿Seguro? Tengo todavía para 2 horas más. Al que dice el versículo 25, ya, ahora sí, gracias a Dios. 25, no 21, 25. Dice: y cada uno de los de Israel decía, perdón, ya está. Voy a leer solo el pedazo que me interesa. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Diga, grandes riquezas. 1, 2. Y le dará a su hija. Oye, voy a ser el yerno del rey. Dígalo, yerno del rey. Y por tercero dice: y hará franca la casa de su padre en Israel. Es decir, no voy a pagar impuestos. No pago impuestos. Dígalo, no pago impuestos. Así que el que venciere iba a obtener 3 cosas de parte del rey. 1, riqueza. ¿A quién no le gusta la riqueza? A mí no me gusta cuando no la tengo. Riqueza. Número 2, la hija del rey. Número 3, libre de impuestos, libre de taxes. Ahora, eso le puede despertar el deseo o la codicia o la ambición a cualquiera. Pero esa codicia, esa ambición se va a acabar el día que te mueras, porque nadie se lleva nada de lo que trajo. Dice el mismo que preguntó eso, el mismo, dice desnudo. El mismo, escúchenlo, para que ustedes vean que él tenía los patitos en fila. Él no estaba equivocado, él estaba muy clarito en lo que estaba diciendo. Me van a dar riqueza, la hija del rey, y me van a exonerar de impuestos. Pero aún así no me importa, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Él estaba claro. Pero les traigo una noticia espectacular. Yo leí un poquito más adelante la Biblia, y entonces me encuentro un poquitito más adelante en Apocalipsis 2:17, que dice esto. Vamos a ver si son más rápidos que yo. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere 3 cosas.
Igual que el rey Saúl, 3 cosas. Dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Número 2, le daré una piedrecita blanca. No sé, después hablamos de eso. Y número 3, y un nombre nuevo escrito. ¿No te emociona? ¿No te emociona? Comer del maná escondido, eso no se acaba. El maná no se podría. No, el maná se guardó en el arca del pacto. El de un día para otro se podría. El del viernes para el domingo ya se podría. Pero el que se guardó en el arca del pacto no se podría. Estaba allí como testimonio de que Dios alimenta a su pueblo. Así que si tú quieres comer de ese maná que está escondido en el reino de los cielos, esfuérzate y sé valiente. Ponte bien los pantalones y sal a tu valle de Ela y enfrenta a tu gigante, porque más son los que están contigo que los que están con Satanás. Y literalmente son más los que están contigo que los que están con Satanás. Vamos a poner un número hipotético, no es real, es solo una hipótesis. Vamos a suponer que Satanás tiene 1.000.000 de soldados. ¿Cuántos tiene Dios? 2. Porque Satanás, dice la Biblia, que se fue con 1/3 de los ángeles del cielo. Así que por cada uno que tiene Satanás, Dios tiene 2. Y los de Dios tienen tarjeta de crédito ilimitada. Y la de Satanás tiene límite. Mírenlo, la de Satanás tiene límite. Dios le dijo a Satanás, vas a tocar a Job, tócalo, pero no toques su vida. ¡Ay! Se le acabó el crédito. y lo desagradable que es eso. Cuando tú metes la tarjeta y dice crédito insuficiente o no pasó, declinada. Así que cuando Satanás pasó, sí, sácamelo los 10 hijos, tácata, sí, sácame todo lo que tienes, sí, tócamelo, clic, clic, declinada. Pero el ángel de Jehová tiene crédito ilimitado, porque está en el equipo de los buenos. Está en el equipo de los buenos. Y nosotros tenemos crédito ilimitado también porque somos hijos de un rey. Así que no temas bajar a tu valle de Ela y enfrentar a tu gigante. Cuando de repente tú decides tomar las riendas de tu vida y dices, voy a enfrentar ese hábito oculto que hay en mí, que me avergüenza, que sé que es pecado, que sé que deshonro a Dios, y he intentado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuántas veces he intentado y no puedo, porque estoy bien un día, 2 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, y ¡pah!, vuelvo a caer en lo mismo. Ay, la palabra de Dios dice, ¿cuántas veces el justo puede caer? ¿Cuántas? 7 es un número perfecto. 7 es un número infinito. El justo puede caer la cantidad de veces que caiga, pero acto seguido el versículo dice, pero de todas ellas Dios lo va a librar, lo va a levantar, lo va a restituir. Así que no le tengan miedo. No le tengan miedo. Vas a intentarlo. Satanás te va a poner ruido en el sistema. Satanás te va a poner interferencia, ruido estático. Vas a empezar a notarlo y vas a, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Tranquilo, es lo normal. Mire, a David le pasó. Dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo, siguiente, vamos a leer hasta el 37. Y dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un mozo y él es un hombre de guerra desde su juventud. Miren qué cosa tan linda. El que estaba para animarlo. El tipo que estaba puesto por Dios para animarlo.
Como esos padres que le dicen al hijo, qué burro eres, qué bruto eres, no te vas a graduar nunca, eres el bueno para nada y estás sembrando pudrición y basura. Dios te puso para levantar a tu hijo. Dios te puso no para decirle a tu mujer inútil y torpe. Dios te puso no para decirle a tu marido tonto, bruto. Eres un animal, eres una bestia. Aunque lo seamos. Porque es verdad que David era un hombre sin ningún tipo de preparación militar y el otro era un soldado experimentado. Era verdad, no dijo mentiras. Pero aunque no dijera mentira, el hombre de Dios está puesto para levantar, porque el Hijo del Hombre vino para levantar a la humanidad y Satanás para tumbarla. Así que cada vez que tú profieres palabras que tumban el ánimo, que entorpecen la obra, que criticas, que juzgas al que se equivocó, al que lo hizo mal y lo ha intentado muchas veces, ese tiene más valor que tú y es digno del respeto, porque aquí quien lo intenta y lo intenta es el que tiene la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es para el valiente, para el que se arrastra. No puede caminar, no puede correr por las heridas, pero se arrastra. Y en último caso se convierte en un kamikaze. Pero sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y David respondió a Saúl, tu siervo, tranquilo, porque tu siervo es pastor de ovejas. No son mías, son de mi papá. Pero cuidado con tocarme las ovejas a mi papá. Porque cuando ese león rugiente o ese oso mal nacido vienen a arrebatarme una de las ovejas de mi padre, yo lo enfrento, se las arranco de la boca y si me enfrenta, le voy arriba, lo agarro de la quijada. Vamos a seguir leyendo, ahí está, lo agarro de la quijada y lo hiero hasta matarlo. Pero las ovejas de mi papá no me las quita nadie. ¿Dónde está el hombre que dice, mi matrimonio yo lo cuido, lo defiendo y Satanás no me lo roba? ¿Dónde está la mujer que dice, mi matrimonio yo lo cuido, lo defiendo y Satanás no me lo roba? ¿Dónde están los padres que prestan atención a sus hijos y dicen, mis hijos son de Dios, los presentamos al Señor cuando tenían 40 días de nacido y Satanás no se los va a llevar sin pelear conmigo primero? Padres, no entreguen a sus hijos en bandeja de plata al enemigo. Pelee. Eche pie en tierra y pelee por sus hijos. Pelee por su iglesia. Pelee por sus siervos, por sus líderes, por tus hermanos. Pelea por el que te falló. Pelea por el que te ofendió. Ora por él y usted estará haciendo la obra de un siervo de Dios. Dice el versículo 37. 37. Y añadió David a Jehová. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. También me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová sea contigo. Aún el líder más déspota, cuando ve tu resolución de servir a Dios, te tiene que dejar servirlo. No me dejas predicar aquí en el púlpito porque no estoy bien preparado. Voy y predico en la plaza. Voy y predico en el portal de una familia. Y voy y le predico en las mismas puertas del infierno. Pero predico. No puedo orar porque no sé, soy torpe de lengua. Me encierro en mi oración, en mi cuarto y me amarro en una guerra espiritual de oración para que el Señor se manifieste en los que sí pueden hacer un ministerio público. Pero no me quedo sentado mientras el león del enemigo anda rugiendo, tratando de devorar los corderos que están aquí adentro y tratando de impedir a los que están allá afuera entrar.
pero no puedo permanecer impávido, como terminaba el versículo 36, mientras este filisteo incircunciso está retando a los escuadrones del ejército de Jehová. No puede ser, aunque no te den valor. De repente, cuando ven que no pueden contigo porque eres cabezón, eres testarudo, y tú dices, no cuentas conmigo, lo hago por mi cuenta. No, pero yo lo voy a hacer. Porque aquí nadie te puede impedir servir a Dios. Nadie. Porque la orden de servir a Dios no viene de la iglesia, no viene de los padres, no viene del gobierno, no viene de la ciudad, no viene de los vecinos. La orden viene de Jesús de Nazaret, que dijo: vete, predica a tiempo y afuera de tiempo a toda criatura, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya es condenado. Así que usted, para servir a Dios, para orar por los enfermos, para predicar la palabra de Dios, para cantar una alabanza, no hay nadie que se lo pueda impedir, aunque la iglesia tiene establecido normas que hay que respetar aquí en el púlpito. Pero allá afuera, predique, hable de Dios, sea un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, sea un buen siervo de Dios. Recuerde que la luz en las tinieblas es como más brilla. Un montón de luces encendidas aquí adentro, qué lindo se ve, pero no hacemos gran cosa. Hacemos mucho más cosas, pequeñitas luces regadas por Panamá, regadas por América Latina, regadas por Europa y por Asia. Hacemos mucho más para la obra del Señor, un montón de fosforitos encendidos, solitarios, en medio de la oscuridad, que lanzar un tubo de luz potente, LED, desde aquí, desde Volcán hasta el cielo. Dios se goza con esta semana, con este fin de semana que estamos aquí tirando un haz de luz grande, radiante. Pero Dios se va a gozar más contigo cuando tú andes solito en el bus, cuando andes solito en la escuela, cuando andes solito esperando que llegue alguien a conseguirte un trabajo. Eso es lo que glorifica a Dios. Así que cuando empiezan a ver que no hay quien te pare, te empiezan a poner entonces condiciones. Y te dicen, por ejemplo, versículo 38, y Saúl vistió a David. Ahí viene, llegó. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero, un casco, y le armó con una coraza. Seguimos. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Me imagino. A ver, ¿qué tal luciría yo con el uniforme del obispo puesto? No, independientemente de que no me cierre, las manos no me la van a ver. Las manos no me la van a ver porque la manga me va a llegar hasta acá abajo. ¿Tú sabes? Y las rodillas tampoco me la van a ver. Me puede servir de vestido. Me llega hasta acá abajo. Imagínense entonces las armaduras de Saúl. Porque no le dieron la de otro soldado, le dieron tremendo privilegio. ¡Wow! Las armaduras del rey, te las vamos a poner a ti. ¿Cómo le quedaba el casco? Imagínense que tenía que llevar dos tipos, uno a cada lado, subiéndole el casco para que la visera le quedara a la altura de los ojos. Le puso el peto, le puso su armadura. La parte de abajo de la armadura tiene que llegar hasta la cintura para poder tener movilidad. Esa le llegaba hasta acá abajo. Se podía mover. Ese era David tratando de andar. Es decir, te empiezan a cargar de cosas. Te empiezan a cargar de cosas que pueden servir para aquel, pero para ti no sirven. Te empiezan a cargar y para ti no sirve. Miren lo que hizo David. Seguimos leyendo el 30 y 40. Y dice: tomó su cayado en la mano. No, voy a terminar el 39, que no lo terminé, mi fallo. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se quitó de arriba toda esa cantidad de cosas. Y dijo entonces en el 40, y tomó su cayado, su bastón de pastor, cogió 5 piedras lisas del arroyo
y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue a enfrentar al filisteo. ¿Qué quiere decir eso? Pregunto, ¿está mal tener un casco para la batalla? No, ¿verdad? ¿Está mal tener una coraza para la batalla y una espada para la batalla? No, pero David dice, yo no sé andar con eso. Además, no me la hicieron a mi talla, a mi medida. Así que yo me la voy a quitar y yo voy a ir a pelear con lo que yo sí tengo, con lo que yo sí domino. Tú puedes esperar a ser un ingeniero, a terminar la universidad. Tú puedes esperar a graduarte para tener una profesión. Tú puedes incluso esperar a mi retiro a los 70 años para servir a Dios. O si quieres también puedes decir, yo cuando me gradúe del seminario, cuando me den clases para locución, para predicación, para dirección de programa, cuando me preparen para todo eso, entonces yo voy a salir. Hermano, déjese de boberías. Eso viene en el camino, porque David luego llegó a ser el capitán del ejército y andaba con casco, y andaba con yelmo, y andaba con espada, y andaba con todo lo que andaba un soldado. Pero cuando se entrenó, pero cuando empezó la batalla, empezó con un cayado de pastor, una honda y 5 piedras. Vaya a hacer la obra que le corresponde. Si recibe instrucción, gloria a Dios. Si todavía no la ha recibido, gloria a Dios también, y trabaje con lo que usted tiene. Enfrente a su gigante con lo que usted tiene, con lo que usted sí domina, con lo que usted sí es bueno, aunque todavía necesite más adelante la instrucción. Pero que la falta de instrucción no te pare. No te pares, tampoco seas tan iluso y digas, como Dios me hizo derrotar al gigante con una honda y una sola de las piedras de las 5 que tenía, no tengo que estudiar, no tengo que pasar un seminario, no tengo que prepararme, porque eso es otro engaño de Satanás. En aquel momento te usó porque te necesitaba Dios, pero ya estás en el ejército, ya estás casado con la hija del rey, ya tienes libre de impuestos tu familia y ya eres un hombre rico. Así que ahora más te vale prepararte como soldado. Prepárate como soldado y viste las armas de un soldado para que des mejor batalla para Dios. Y entonces podrán cantar de ti a la vuelta de unos años. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero los 10,000 de Saúl no llegaron de David no llegaron hasta que David ya era un soldado consumado. Después que fue un soldado consumado, llegaron los 10,000. No antes. Los 10,000 no fue por matar al filisteo. Los 10,000 fue porque dice que David entraba y salía. Y en todo Dios lo prosperaba. En todo Dios lo bendecía. Era un soldado ya hecho y derecho. Así que no te conformes, porque hace 30 años Dios te usó predicando. Y ahora, prepárate, estudia, capacítate, porque hay un mundo lleno de gente que necesita oír la palabra, pero una palabra bien predicada. Así que aprendamos de eso. Y hay algo interesante y que no debemos perder de vista, y es que Jehová es quien pelea nuestras batallas. No es con tu fuerza. No es con tu fuerza, ni es con tu destreza. Es con el poder de la mano de Dios que está por nosotros. Dice la palabra de Dios aquí mismo que cuando David se acerca al filisteo, el filisteo se ríe y le dice, ¿soy yo una perra? ¿Tú vienes a mí con un palo? Él no había visto las piedras ni la onda, solo veía el palo. ¿Yo soy una perra? ¿Tú vienes a mí con un palo? Yo voy a darle hoy tu carne a las aves del cielo. Y David le dice, tranquilito, tranquilito matador, tranquilo. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice que David corrió en el valle de Ela. Y en el valle de Ela David metió la mano en el zurrón, sacó una piedra, la puso en la honda y se la clavó al filisteo en su propia frente. Y con su propia espada le cortó la cabeza. Y entonces el pueblo de Israel dijo, wow, siempre tuvimos a Dios de nuestra parte. ¡Qué chistoso! Y ahí es cuando se levantaron. Si otros no se levantan, levántate tú. Si otros no trabajan, trabaja tú. Si la escoba se cayó,
levántala tú y no esperes que otro la levante. Si hay que recoger un papel, recógelo tú. Si hay una casa que se está destruyendo, ponte en oración tú, ora tú, háblales tú y predícales tú. No esperes por otro, hazlo tú. Porque Dios estará contigo. Esta es una carrera de resistencia. Ya estoy terminando. Me falta ya nada más que media hora. Yo les digo media hora y después predico 28 minutos y están contentos. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, no vas a resistir al diablo y el diablo no va a huir de ti si no te sometes a Dios. Diablo, échate para allá, no quiero ver pornografía hoy. Si no te sometes a Dios, la vas a ver. Si no te sometes a Dios, la vas a ver. Someteos a Dios, guardad sus mandamientos, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan y ojalá se puedan presentar delante de Dios sin tener que venir con quejas y con lastimeras palabras delante del Señor. Someteos hoy a Dios. Es más, someteos los unos a los otros, dice la Biblia. Someteos los unos a los otros. Y nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Sométete a Dios. Obedece su palabra. Y ya vas a ver que automáticamente estarás resistiendo al diablo. Y automáticamente el diablo estará huyendo de tu vida. Efesios 4:27 dice: ni deis oportunidad al diablo. No se la des. No se la des. Desciende a tu valle de Ela. Enfréntate a Satanás. Y si tu esposo llegó peleando y protestando cuando regresó del trabajo, guarda silencio. En boca cerrada, dice la Biblia, versión popular Misael Garriga 4:5. En boca cerrada no entra mosca. Cierre la boca. Porque la otra Biblia, la buena, dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Silencio, enfréntate a tu gigante de esa manera, guardando silencio, orando, orad, bendecid y no maldigáis, dice mi Biblia, la que leo yo. No sé la de ustedes si lo dice igual. Bendecid y no maldigáis. Esa es la palabra de Dios. Y el diablo estará huyendo de nosotros. Efesios 6:11 y 13. Dice así: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Armadura de Dios. Armadura de Dios, que está descrita por el apóstol Pablo también. La palabra de Dios es nuestra espada. Pero si no la leemos, ¿con qué nos vamos a defender? O como ustedes creen que Cristo se defendió cuando Satanás lo tentó y le dijo: escrito está. Fue la respuesta de Cristo. Escrito está. Fue otra vez la respuesta, la segunda respuesta de Cristo. Cristo se defendió contra las acechanzas de Satanás con la palabra, que es la espada del Espíritu. Pero si no te vistes con el yelmo de la salvación, si no te vistes poniéndote, aprestándote para la batalla, para no entrar en eso, con toda la descripción de lo que es una armadura de un soldado, difícilmente podremos nosotros salir victoriosos. Pero si nos vestimos como soldados de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Firmes. Que el enemigo choque con un cañón, choque con una roca, porque usted esté anclado sobre la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro 5, versículos 6, 8 y 9 dice:
Humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es cuestión de ustedes o de mí en particular. El diablo la mete contra todos nosotros porque somos los hijos de Dios, y a un padre le puede doler cualquier cosa menos que tocarle a sus hijos. Los padres, cuando sentimos que nuestros hijos están tocados, ahí nos desarman. Nos desarman. Créanmelo, se los digo por experiencia. Cuando el diablo nos toca a uno de nuestros hijos, eso nos desarma. Eso nos quita el gozo de la vida. Eso nos quita el gozo ni el deseo de vivir. Pero cuando usted hace así, dice: diablo, en el nombre de Jesucristo, nosotros somos más que vencedores, y mi hijo ha sido comprado por la sangre de Cristo, y nadie puede tocar la heredad de Jacob. Usted se para en la brecha, usted se para de frente al enemigo y le da batalla en su valle de Ela, y el diablo sale derrotado. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo. Y termino con esta escritura. Si las fuerzas te fallan, si sientes que no puedes más, si tienes deseos de tirar la toalla, porque ya los ojos te sangran de los golpes que has recibido, ya el costado lo tienes sangrado de las lanzas y de las espadas, los pies ya te duelen, los tienes inflamados, sangrantes por el dolor de las piedras, los guijarros del camino, y vas a hacer así, a desmayar. Acuérdate que hay uno en la cruz. De hecho, ya no está en la cruz, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia, intercediendo por sus hijos, y se llama Jesús de Nazaret. Llámalo, llámalo, clama como Pedro cuando se hundía, clama. Y esto es lo que el Señor te va a decir. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Es decir, no hay nadie más. Yo soy el primero, yo soy el último. Nadie está antes que yo, nadie después que yo. Todos los demás están en el medio y yo los agrupo como un saquito. Nadie es más que yo. Pero como si fuera poco saber que fue el primero y que es el último, también te está diciendo: el que estuvo muerto y vive. El que estuvo muerto y vive, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero créeme, no eres pobre. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Esto es para valientes. Esto es solo para vencedores, porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Primera de Juan 1:2 dice, ya de pie ustedes, por favor. Quiero que lo leamos juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2. O quizá yo lo conseguí. Ahora sí. Hijitos míos, todos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A Cristo sea la gloria. Desciende otra vez a tu valle de Ela, enfrenta a tu gigante y tu nombre estará escrito en el libro